de nuevo con ustedes y desde Maracaibo, Venezuela, envío un cordial saludo y un fuerte abrazo a toda la audiencia de nuestro canal Tecnologías Divinas por YouTube y a toda la audiencia de nuestro grupo por WhatsApp Tecnologías Divinas también. En este actual momento estamos tratando en tiempo real. Hoy, si mal no recuerdo, 19 de mayo del 2022, estamos abordando, analizando, investigando, estudiando en el grupo por WhatsApp llamado Tecnología Divina, el tema de los rudimentos. Y yo he querido colocarle a mi participación, a mi intervención, como título, Rudimentos retrógrados. Ese es el título que le he querido dar a esta participación, repito, en este tema que está en discusión y desarrollo en el grupo por WhatsApp Tecnologías Divinas. Ya cubrimos una primera cápsula, vamos a cubrir la segunda cápsula. Y quisiera pues que, ya que es un tema netamente bíblico, quisiera que fuera conmigo a uno de los pasajes donde aparece la palabra rudimentos. Quiero recordar de que la palabra rudimento aparece 8 veces en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento. Pero, lo que dije también en la primera cápsula, Roma se encargó de encubrir 2 de estas traducciones que se encuentran en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10 y versículo 12, que tradujo el clero católico como elementos y no tradujo como rudimentos. Y expliqué, usted tendría que escuchar la primera cápsula donde expliqué el porqué. Una profecía que estaba allí Pedro confirmando, pues se le suma la mala traducción de elemento como para fortalecer una guerra, una tercera guerra mundial cataclísmica donde habría pues futuramente, cosa que eso pertenece al pasado, que eso se cumplió ya, o sea, habría uso en esta guerra de armas nucleares atómicas. Imagínese usted, el cielo se quemaría y la tierra se derretiría, una cosa totalmente traída por los cabellos, loca, sin sentido. Bueno, eso usted tendría que ir a la primera cápsula y escuchar todo ese material que vaciamos durante casi 20 minutos. En esta parte yo quiero que vaya a Gálatas, en esta segunda cápsula, Gálatas capítulo 4, ya que el tema es bíblico, versículo 3. Pero leamos el versículo 2 para que agarre sentido el pasaje. El versículo 2 dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Muy bien, lo primero que quiero que vea en este pasaje es que los rudimentos esclavizan. Un rudimento es esclavizante. Y ahí la Biblia, Pablo lo está dejando ver muy claramente. Voy a repetir el significado, la connotación de rudimento. Rudimento quiere decir o connota algo primario en una serie. Algo que es lo primero en un sistema, en un acontecimiento, en otras palabras, el inicio de algo, la iniciación de algo. Entonces estamos hablando de que no es el final de algo, sino el comienzo de algo. Y rudimento en este caso, en este pasaje de Gálatas que estamos allí leyendo en el capítulo 4, versículo 3, tiene que ver con la enseñanza que los hombres
en la antigüedad, específicamente durante el primer siglo, eran educados. Era el común denominador de los sistemas educativos de este tiempo. Era la tradición y la costumbre de las naciones en la que los seres humanos eran inicialmente enseñados. Era como una inducción. Era algo como que impuesto, porque no había oportunidad para el hombre elegir si quería ese tipo de educación, si quería ese nivel de educación basado en costumbres y tradiciones. Ya a la postre serían las doctrinas, que no es otra cosa más que las enseñanzas en las que todo ser humano que naciera dentro de un sistema tenía que ser educados. Por eso es que Pablo dice claramente en el versículo 3, nuevamente leemos, observe lo que dice: así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Es decir, el mundo como el cosmos, en este pasaje, en el contexto histórico de este pasaje, eran las naciones. El mundo como cosmos, como tal, tenía sus rudimentos. Israel tenía sus propios rudimentos. Y en la primera cápsula yo expliqué más o menos algunos de estos rudimentos que eran considerados como la leche materna, el alimento para niños, para principiantes, o la educación primaria de un sistema educativo completo. Ahora fíjate, todo esto señalaba de forma simbólica la plenitud de Cristo. O sea, toda esta iniciación, toda esta educación inicial, todo este alimento primario, elemental, básico, tenía una alimentación final de vianda, sólida. Toda esta educación primaria tenía finalmente una educación superior. Todo esto señaló tanto la educación superior, que era el final del sistema educativo, como la final alimentación, que era el comer sólido, viandas. Eso señalaba la plenitud de Cristo, a la que la nación de Israel tenía que arribar o llegar, o por lo menos estaban predestinados para llegar a ese nivel. Entonces Pablo está hablando acá que esos rudimentos eran esclavizantes. La ley esclavizó. Los rudimentos de la ley esclavizaban, los rudimentos del mundo esclavizaban. ¿Por qué? Porque no te daban opción, no te dejaban opción para elegir, sino de que desde el momento que nacías eras inmerso a estos sistemas de enseñanzas donde te inoculaban o te inducían sus tradiciones y costumbres, que era la base inicial de una educación, repito, y era la base inicial, metafóricamente hablando, de una alimentación espiritual. Era la leche espiritual, vamos a llamarlo así, como Pedro lo dice en una de sus cartas. Entonces, en nada se diferenciaba el que estaba esclavizado en la ley al que estaba esclavizado en el mundo. Porque básicamente los principios operaban en el mismo orden, esclavizar. O sea, era una cosa que no había chance a elegir. Cuando tú no tienes poder de elección, es porque estás esclavizado. Cuando tú eres esclavo de un vicio, cuando un vicio te gobierna, te domina, eres esclavo de aquello que te gobierna y te domina. Esto era la condición, este era el estatus de todos los individuos
que nacían bajo la ley y los que nacían bajo los sistemas mundiales. Entonces, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando que los rudimentos, señores, bajo ningún concepto, las enseñanzas, las doctrinas, a lo que mucha gente esgrime, defiende, con pasión, con tanta demencia, porque hasta se tornan enloquecidos, no es otra cosa más que un sistema que esclaviza. Pero la buena noticia que les quiero dar a todo el grupo y a toda la audiencia de nuestro canal es que ya esos sistemas no existen. Es que ya esas enseñanzas rudimentarias no existen. Fueron quemadas, fueron excineradas en el año 70 después de Cristo. Usted y yo no tenemos ninguna necesidad de obedecer y someternos a estos sistemas esclavizantes de enseñanzas rudimentarias. Eso no es para usted. Las doctrinas no son para usted. No tiene que prestar atención, no tiene que esgrimir sobre eso, no tiene que obedecerlas, porque no son parte de su vida, ni mucho menos de su realidad presente. Cuando ya toda la Biblia fue consumada, cuando todas las eventualidades proféticas, incluidas en tipos, sombras, profecías, todo fue consumado plenamente en el año 70, cuando Roma invadió Jerusalén para que se cumpliese lo dicho por los profetas, y de esta forma Dios se vengó de la ramera de Apocalipsis 17, que era la Jerusalén del primer siglo, y le puso fin al antiguo pacto, quemando sus cielos, quemando su tierra, que es lo que Pedro describe en su segunda carta, capítulo 3, versículos 10 y 12. Allí la palabra elementos serán derretidos, tenían que ver con todas las prácticas, todas las enseñanzas rudimentarias de la ley. Entonces, de esta manera, termino con esta segunda intervención y será entonces hasta mañana, deseándole que pasen una maravillosa y confortador sueño. Feliz noche para todos, será hasta la próxima.